Yo les hablaré acerca del comando fdisk. Este es un programa que nos permite manipular tablas de particiones en uno o múltiples discos alojados en una misma máquina. Debido a su antigüedad, posee una alta compatibilidad con múltiples tipos de tablas de particiones, entre las cuales tenemos las DOS o BSD/SON. Debido Entre sus funcionalidades principales tendríamos la de crear una partición, eliminarla, cambiar su tipo de tabla, ver su tamaño y también listar todas las particiones en un disco. Ahora me mostraré los comandos más utilizados. En este caso el primero tendríamos para listar todas las particiones de todos los discos alojados en el máquina. Usamos el comando fdisk-l. Y aquí podemos ver, tenemos un solo disco de 30 gigas, el tamaño en bytes, la cantidad de sectores, y aquí nos menciona, por ejemplo, el tipo de disco, etiqueta de disco, que en este caso sería GPT, o como hablé anteriormente, también podría ser DOS o BSD. Aquí nos menciona las dos particiones que tenemos, una es la del boot y otra es el sistema de archivos normal. Ahora, para listar solo las de un disco, en este caso pues tenemos uno solo, pero pues si tuviéramos múltiples discos pues tendríamos que escribir la ruta del disco. En este caso sería así y nos da el mismo resultado. Ahora, para ver, entrar y crear una partición en un disco, colocamos el comando fdisk y colocamos la ruta de nuestro disco. Y aquí entramos, podemos guardar el comando por ayuda y aquí nos dicen todas las opciones que tenemos. En este caso queremos crear una partición, así que usamos el comando n para crear una partición. Damos n, aquí sería el índice de la partición. Podemos crear, aquí nos dice 3, la partición 3 hasta 128 particiones. Pues le damos 3 normal. El primer sector sería donde empezaría pues el de la partición, pues usamos ese mismo. Mm, ok. Pues usamos el que nos menciona, en este caso no hay de valor default. Aquí apretamos Enter, nos selecciona este por default y nos crea una partición de tipo Linux File System de 1 mega. Entonces, si vemos aquí para guardar los cambios en el disco tenemos que apretar el comando W. Damos el comando y ya la tabla de partición ha sido alterada. Entonces, si ejecutamos nuestro comando de nuevo para ver, podemos ver aquí que nuestra partición ha sido creada. También está la opción luego, si quisiéramos borrar la partición, vemos y usamos el comando de, seleccionamos la partición 3 que creamos, guardamos los cambios y nuestra partición se ha sido eliminada. También para ver el tamaño en bytes, si quisiéramos, existe el comando face-s. Seleccionamos la partición y aquí nos da. Y este sería el del disco. Eso sería todo. En esta sección les hablaremos sobre el comando cfdisk. Este comando sirve para crear, eliminar o modificar particiones en un dispositivo de disco. Este comando tiene una forma muy intuitiva de utilizar gracias a que proporciona una especie de ambiente gráfico basado en texto en el que podemos desplazarnos en las diferentes opciones que queremos realizar. Este comando también, a diferencia de los comandos como fdisk o los otros mencionados en este video, cuenta con la ventaja de que se pueden ampliar particiones
Particiones extendidas siempre y cuando haya espacio disponible tras ellas. Para mostrar las diferentes cosas que podemos hacer, como borrar, crear o modificar, iremos a la consola. Vayamos ahora a analizar estos comandos. Si escribimos dentro de root nuestro comando cfdisk sin ningún otro tipo de variable, este analizará las particiones que ya hay disponibles y nos mostrará información sobre ellas. En este caso, pues el sistema, como no se le ha modificado nada, tiene sus dos particiones por defectos, una con el espacio total y otra con el espacio que requiere el sistema para ello. Ahora lo que haremos será crear una nueva partición para poder trabajar sobre esto. Para poder movernos aquí, lo único que tendremos que utilizar serán pues nuestras flechas del teclado y ubicarnos sobre la opción que deseamos escoger. En este caso, crearemos una nueva partición y para ello necesitamos tener espacio disponible. ¿Cómo obtenemos este espacio? Pues en nuestra sesión más grande lo que tenemos que hacerle es un resize, que es cambiar su espacio para que nos quede espacio libre y crear esta nueva partición. Eso en este caso, en caso de que ya tengan espacio disponible, pues es aún más fácil. Le damos Enter y lo que haremos es cambiar el tamaño que le querramos proporcionar. En este caso dejaremos 1 GB libre. Entonces ese espacio que tenemos ahora es un espacio libre y el cual podremos modificar y en este caso crearemos una partición. Como ven, abajo aparecen funciones como New, Quiet, Help, Write and Dump y nosotros utilizaremos New para crear esta nueva partición. Le asignamos el tamaño a la partición, en este caso dejaré lo que aparece por defecto y le damos Enter. Seleccionamos qué tipo de partición queremos, en este caso una partición primaria. Y como vemos, pues ya tenemos esta partición con el tamaño que le habíamos querido proporcionar y pues el tipo de participación que es. Ahora, si deseamos cambiarle el tamaño a esta partición, haremos lo mismo del resize para pues asignarle más espacio o quitarle espacio, dependiendo de lo que se quiera. Luego también tendremos que guardar estos cambios. ¿Cómo guardamos estos cambios? Pues fácilmente nos vamos aquí al comando write. Es muy intuitivo esto con su ambiente gráfico. Y presionamos Enter. Nos preguntan que si estamos seguros que queremos pues crear esto o guardar estos cambios. Nosotros le vamos a dar que sí. Una vez le demos Enter, ya esto se ha guardado. En caso de querer borrar nuestra partición, es solo ubicarnos en esa partición e irnos a la opción de Delete. Aquí le daremos Enter y ese espacio pues queda como libre nuevamente. Si queremos analizar la geometría del disco, debemos tener en cuenta que existen algo llamado secciones. Mi compañero Sergio se los explicará. Y pues en este comando nosotros podremos identificar que en la parte superior encontraremos la cantidad de sectores que tiene pues nuestro disco. Entonces aquí analizaremos, aquí podemos evidenciar el tipo o la geometría que tenemos en nuestro disco. Ya con este espacio libre, lo que podríamos hacer sería pues utilizarlo y redimensionar nuestro espacio anterior, ya que no vamos a utilizar este. Por eso procedemos a hacerle un resize y le asignamos pues el nuevo tamaño que se quiere, que es lo que se tenía anteriormente. Presionamos Enter, nos vamos a Write y guardamos estos cambios. Como vieron, es un comando muy útil y muy fácil de utilizar que nos puede servir cuando querramos administrar nuestras particiones. En esta sección les explicaré el uso del comando sfdisk. Este comando, a diferencia de los dos anteriores, se ejecuta de manera no interactiva y se utiliza principalmente para tamaños de particiones pequeños. Dos principales usos de este comando, que se los explicaré a continuación, son cómo listar las particiones de un disco y cómo ver el tamaño de estas particiones en bloques.
También veremos cómo expandir, cómo ampliar el tamaño de una partición, no mediante este comando, porque digamos este comando no nos ofrece esa opción, pero lo veremos de otra manera. Ok, vamos a proceder a abrir nuestra consola de Linux y vamos a escribir el siguiente comando: fsdisk-l. Con este comando podremos ver, bueno, listar las particiones que hay. En este caso tengo tres particiones en mi disco duro. Tengo la partición de la BIOS, la partición del sistema de archivos principal y tengo la partición, una partición que creé recientemente. Aquí podemos ver el tamaño en unidades del sistema internacional y podemos ver acá el tamaño en sectores. Bueno, el número de sectores que ocupa esta partición. ¿Qué es un sector? Un sector es como la unidad fundamental de la división del disco duro. El disco duro está dividido en sectores y esta unidad más pequeña, como la unidad atómica, se llama sector. En este caso podemos ver que los sectores aquí están compuestos de 512 bytes. El comando que vamos a ver a continuación es muy sencillo. Es el comando fsdisk-s. Si lo colocamos sin parámetro alguno, nos va a mostrar el tamaño total del disco en bloques. ¿Qué es un bloque? Es simplemente la agrupación de varios sectores. Ahora, si colocamos fsdisk-s y le colocamos el parámetro, bueno, la ruta de la partición, def es como el directorio en el que se guardan todas las particiones. Colocamos xda1, por ejemplo, xbda, perdón, uno, que es una partición, nos dice el tamaño en bloques de esa partición. Si colocamos la siguiente partición, nos dice el tamaño en bloques de esa partición, y así sucesivamente. Como les había indicado, voy a explicarles ahora cómo ampliar, cómo modificar, digamos, el tamaño de una partición. Para esto simplemente basta con escribir el comando cfdisk, que ya lo vimos previamente, y escribimos la ruta del archivo que hace referencia a nuestro disco duro. Nos sale como especie de una tabla de partición. En mi caso yo tengo 3 particiones. Nos posicionamos sobre ella, miramos que aquí tenemos como un espacio libre disponible, y vamos a la opción que dice Resize. Nos sale el tamaño máximo que puede adoptar esa partición de acuerdo con el tamaño disponible que queda, pero podemos seleccionar el tamaño que nosotros queramos. Yo le voy a dejar el mismo. Hundimos Enter y nos dice que la partición ha sido cambiada. Ahora le damos en escribir para modificar la tabla de partición y le damos en Yes para alterar la tabla. Una vez hecho esto, nos podemos salir y la partición ha sido modificada satisfactoriamente. Finalizando con esta sección, tenemos otros comandos disponibles para la gestión del disco duro. Contamos con el comando lsblk, que enumera la información sobre todos los dispositivos de bloque especificados. En este caso tenemos la información del disco duro y las particiones que se desprenden de este disco. Contamos con el comando parted, que en realidad es como una herramienta para la manipulación de las particiones. Especialmente es útil para los dispositivos de gran tamaño o que cuentan con muchas particiones en el disco. Este es un comando interactivo, pues permite que entremos en él y ejecutemos múltiples acciones, dentro de las cuales las principales son listar las particiones, entrar en una partición, revisar la tabla de particiones, crear una partición y eliminar una partición. Claro que contamos con muchas más opciones. Tenemos el comando blkid o blkit, que nos permite obtener información acerca del contenido que contiene un dispositivo, además de los atributos de la metadata de esto. Por ejemplo, podemos ver el tamaño del bloque del disco duro, el tamaño de los bloques y el tipo, que en este caso sería XFS, como el formato del disco. Por último, contamos con el comando df, que hace referencia a las palabras Disk File System, o sea, sistema de archivos del disco, y permite conocer la cantidad de espacio libre o utilizado por el sistema de archivos. Como podemos ver, hay una columna que dice Available, que contiene el espacio disponible, el espacio libre en bloques. Y con esto concluimos esta presentación. Abarcamos el tema de la gestión del disco duro, especialmente con este tema de las particiones y todo esto. Utilizamos 3 comandos principales, que fueron fdisk, cfdisk y sfdisk. Además de esto mostramos otros comandos, otros 4 comandos especiales que pueden ser utilizados para la gestión del disco duro también. Y esperamos que les haya gustado el video, que haya sido de su agrado y especialmente que hayan aprendido algo. Muchas gracias.